¿Qué tal? Seguimos con la introducción al mundo.net con el uso de Visual Web Developer y los controles ASP.NET 2. Estamos viendo cómo usar los datos de nuestra base de datos en páginas web y vamos a empezar ahora a ver los distintos controles en detalle. Empezamos con el control Grid View que muestra datos de una tabla o vista en forma de parrilla con filas y columnas. Como siempre, podemos especificar exactamente qué es lo que queremos que se muestre en nuestro Grid View, qué columnas y qué filas en concreto queremos que se muestren y también de qué tablas o de qué vistas queremos que sean esas columnas o filas. Además, los controles Grid View pueden ser usados no solo para mostrar datos en una página web, pueden ser también usados para añadir datos, para cambiar datos o para borrar datos de cualquiera de nuestras tablas. Si lo que queremos hacer es simplemente mostrar datos a nuestros usuarios con un control Grid View, entonces podemos enlazar a ese Grid View cualquier tabla o cualquier vista de nuestra base de datos. Pero si lo que queremos es usar ese Grid View para editar datos en la tabla, entonces, para que esto sea posible, no podemos enlazar ese control a una vista. Los datos de una vista nunca pueden ser editados por los usuarios. Además, ese Grid View solo puede estar enlazado a una tabla en concreto, no puede recoger datos de varias tablas. Tiene que ser una única tabla y esa tabla que utilicemos en el Grid View debe contener un campo de clave primaria. Pero cumpliendo estas tres normas, recuerda que el Grid View no solo sirve para mostrar datos, sino también para editarlos, lo cual tiene una gran utilidad sin duda. De nuevo, el modo de añadir controles a nuestras páginas web es muy sencillo. Depende de la información que queramos que incluya. Si queremos un control Grid View instantáneo, que nos muestre todas las columnas y todas las filas de una única tabla de nuestra base de datos, el trabajo, desde luego, como siempre, es de lo más sencillo. Lo único que tendremos que hacer es ir al explorador y, si no está abierto, abrir para ver las tablas y elegir una de las tablas que hayamos creado nosotros, no las que crea por defecto el propio programa. Por ejemplo, la tabla ítems, que es una de las que creamos, y simplemente lo que tenemos que hacer es arrastrar y soltar en el sitio donde queremos que aparezca dentro de nuestra página. Vemos cómo inmediatamente aparece, aquí lo tenemos, el Grid View, que es el que por defecto va a usar, ya que no indicamos nada, y sin formateo y sin nada más, pero también ya enlazado con la base de datos, y simplemente con esto, si ahora lo vemos en una página web, pulsando sobre la tecla para ver en el explorador, observa cómo nos aparece el contenido completo, eso sí, de nuestra tabla, en este caso la tabla ítems. Por lo tanto, si lo que queremos es que recupere los datos de una única tabla y todos los datos, es tan sencillo, como acabamos de ver, como arrastrar y soltar. Si lo que quieres es mostrar en un Grid View algo distinto al simple contenido de una tabla completa, entonces podemos crear un control Grid View y enlazarlo a los datos que queramos usando el asistente de configuración de datos, como ya vimos en anteriores videotutoriales. Vamos a verlo en un ejemplo. Esto recuerda que es el recuadro gris que indica con qué enlaza, pero que no aparece posteriormente en pantalla. Vamos a borrar el que ya teníamos creado y vamos a empezar por situar un control Grid View en nuestra página web. Y ahora en elegir origen de datos pulsamos sobre nuevo origen de datos y llevamos a cabo el proceso como ya vimos en otras ocasiones. Pulsamos sobre base de datos. Y ahora aquí, en las conexiones, ya la tenemos creada de antes, si no tendríamos que crearla como ya vimos. Y ahora aquí, en especificar columnas de una tabla o vista, también podríamos crear nuevas instrucciones, como también ya vimos. Y aquí pues buscamos
cuál es la que queremos utilizar y qué campos queremos que nos muestre, por ejemplo. Esto lo hacemos ya de modo rápido porque lo hemos visto en varias ocasiones, no tiene sentido volver a repetirnos. Aquí tenemos la prueba y al pulsar sobre finalizar, pues ya va a cabo el proceso de creación y ya vemos cómo aparece nuestro Grid View enlazado ahora sí a las tablas y los campos de las tablas que indicamos. También podrían ser los registros si así lo hubiéramos hecho utilizando Word. Si pulsamos para ver en el explorador, aquí tenemos en el navegador, tenemos el resultado, la salida en el Grid View según los datos que indicamos, que en este ejemplo fue una de las vistas que creamos antes. Vemos por lo tanto cómo podemos especificar distintos campos de distintas tablas para que se muestren en el Grid View de nuevo de un modo muy sencillo. Vamos a ver ahora cómo darle un formateo a los controles, porque la apariencia por defecto de un control Grid View o de cualquier otro control, sea de datos o no, no suele ser una apariencia muy buena. Lo vemos aquí, por ejemplo, en pantalla. Pero con Visual Web Developer tenemos un montón de opciones para darle un mejor aspecto del modo que queramos. La mayoría de estas opciones están disponibles dentro del menú de tareas comunes que vemos aquí en pantalla. Antes recordar que la caja gris que aparece aquí de las conexiones SQL es solo un contenedor que sirve para definir la fuente de datos del control, pero que no se muestra en la página web, así que por lo tanto no tenemos por qué darle formato. Si quisiéramos que no se viera, simplemente desde ver, aquí donde pone controles no visuales, con desmarcarlo ya desaparecería, pero yo creo que es para saber si están conectados o no mejor que se vea, sabiendo que no va a aparecer en pantalla posteriormente. Como ocurre con la mayoría de los controles en el menú de tareas comunes de Grid View, tenemos la opción de autoformato en donde podemos elegir un gran número de estilos predefinidos que nos permiten, aquí lo vemos a la derecha el resultado, el previo, nos permiten ya darle un formateo sin más, simplemente marcando uno de los muchos que aquí tenemos. Vemos un autoformato aplicado a un control Grid View en este caso. Pero dentro del menú de tareas del Grid View tenemos la posibilidad de habilitar otras opciones para el control que son realmente interesantes y de nuevo muy sencillas de utilizar. Vemos una primera que es habilitar paginación, que lo que hace es justo permitir dividir los registros de nuestra base de datos en páginas para que, como vemos aquí en el resultado de salida, en vez de aparecer todos en una única página, dividirlo en páginas. Veremos posteriormente en un momento cómo podemos determinar el número de registros que queremos que aparezca en cada página. Pero dentro del menú de tareas es una de las posibilidades importantes que nos ofrece poder dividir de forma tan sencilla el número de registros que aparecen por página en nuestro control. Dentro de estas opciones de habilitación, observa cómo también nos permite habilitar ordenación. Aquí creo que estaría mejor traducido por clasificación. Bueno, nos permite ordenar o clasificar, como vemos si pulsamos. Lo que hace es convertir cada uno de los encabezamientos en un enlace. Y ese enlace, si pulsamos sobre él, nos ordena, nos clasifica los registros según el valor que indiquemos. Si pulsamos por nombre, por fecha o por cualquier otro de los ítems que aparezca. Por tanto, otra muy interesante opción, la paginación, la ordenación o
Y vemos cómo aparece una tercera opción, que es la de habilitar selección. De todos modos, si recuerdas, dijimos antes que desde un control Grid View podemos habilitar también la edición, el borrado o la modificación. Pero para que eso sea posible tenemos que estar enlazados a una única tabla y que esa única tabla tenga una clave primaria. No puede ser a una vista como es en este ejemplo, así que vamos a crear otra basada en una única tabla y ver entonces cómo también podemos habilitar para que se lleve a cabo borrado o edición de datos desde la propia página web. Lo vemos en un momento, creamos un nuevo elemento y simplemente, como dijimos, desde el explorador arrastramos una tabla. Tiene que ser una tabla, y recuerda que tiene que ser una tabla que tenga una clave primaria. Es el ejemplo de ítems que ya tenemos creado y simplemente recuerda, arrastrando ya lo tenemos en pantalla. Desde aquí le podemos dar el formato que queramos. Pero ahora observa cómo aparecen más posibilidades de habilitar edición, eliminación y selección. Recuerda que para que esto sea posible, como decíamos, tiene que ser una tabla y tiene que ser una tabla con una clave primaria. Pero de este modo, ahora sí, tenemos la posibilidad no solo de que se muestren los datos, sino también de editarlos, de eliminarlos o de seleccionarlos. Esto que estamos viendo tiene todo el potencial que me imagino que ya ves. Es la posibilidad desde la página web de poder modificar los datos de la base de datos. Desde luego, no hay ni que decir que esto significa que cualquiera que pueda acceder a la página puede modificar los datos. ¿Para qué puede servir entonces? Pues para crear una parte de administrador en una aplicación y simplemente añadiendo este tipo de controles y este tipo de opciones que posteriormente será para páginas que solo estén accesibles para los administradores del sitio. Pero de un modo tan sencillo tendríamos ya una manera de poder editar, de poder borrar o de poder seleccionar los datos de una base de datos, en este caso de un control en el que aparecen los datos de la base. Si lo guardamos y lo probamos en el explorador, veremos aquí el resultado, la tabla, el control con los distintos datos y las posibilidades que indicábamos de poder editar. Y observa cómo al editar nos da las opciones de poder cambiar cualquiera de los datos y pulsando ahora sobre actualizar se lleva a cabo la modificación que también será incluida en la base de datos. Del mismo modo no lo voy a hacer, pero podríamos eliminar cualquiera de los registros y también seleccionarlo. La función que tiene seleccionarlo es poder usarlo posteriormente con otros controles, por ejemplo como filtro. Veremos más adelante, cuando hablemos de la creación de hojas maestro detalle, el uso que puede tener este tipo de selección, que esto sí puede utilizarse en el lado también del usuario para que pueda llevar a cabo filtrados o búsquedas selectivas dentro de los datos. Dentro de las tareas, volvemos a da igual, cualquiera de los dos podríamos, de Grid View existe otra que puede tener un gran interés, que es la posibilidad de editar las columnas y ahora desde aquí acceder a las distintas columnas, seleccionándolas y poder editar sus propiedades para adaptarlas a aquello que queramos. Por ejemplo, si aparecen fechas o aparecen precios, puede que nos interese que formatear la fecha o el precio de un determinado modo. Si estás usando el Visual Web Developer en español, ya las fechas y los precios los formatea en general tal como queremos, pero si no, recuerda que buscando aquí, por ejemplo, para las fechas, donde pone string de formato de fecha, podríamos indicar el modo en el que queremos que aparezca. Lo mismo podríamos hacer para los precios, indicando en este caso el tipo de formato para los datos que van a aparecer en ese campo en concreto. Pero del mismo modo, para, por ejemplo, formatear el modo en el que quieres que aparezca el texto, si quieres que aparezca a la derecha o al centro dentro de la columna, eso para cualquiera de los distintos campos que tengamos, pues lo único que tenemos que hacer es indicarlo aquí
dentro de los estilos, expandimos ítem style y buscamos dentro de ítem style. Aquí podríamos llevar a cabo un formateo de otros muchos aspectos. El que indicamos ahora para el alineamiento horizontal, y aquí pues indicar si queremos que aparezca a la izquierda, en el centro, a la derecha, justificado según el modo en el que queremos que aparezca en pantalla. Esto, como ves, se lo puedes aplicar a cualquiera de los campos que aparecen en nuestra tabla o vista. Del mismo modo, dentro de la ventana campos podemos reordenar el lugar donde aparecen los distintos campos. Si por ejemplo quisiéramos que item name apareciera al lado de username, pues simplemente lo seleccionamos y pulsamos con las flechas, y de este modo ya cambiamos el modo en el que aparecen los campos en el Git view. Más, si quieres que alguno de los campos no aparezca, lo único que tienes que hacer en este caso es seleccionarlo y pulsar sobre la X para que ese campo no aparezca dentro de los campos seleccionados. De nuevo, existe una diferencia si utilizamos un Git View que permite seleccionar, borrar, como veíamos antes. Vamos a ir al otro ejemplo que creamos y pulsamos aquí sobre editar columnas, y observa como ahora dentro de los campos aparece uno llamado Command File, que hace referencia a ese primer campo donde aparecen las opciones de seleccionar, borrar o editar. Pues desde aquí también podemos darle un aspecto, personalizar ese campo en concreto donde aparecen esas opciones para que aparezca con un determinado aspecto. Desde luego también podemos darle estilo a todo el control Grid View mediante el uso del constructor de estilos que ya vimos en distintas ocasiones en el curso. Para ello simplemente pulsamos con el botón derecho, pulsamos sobre estilo, y ahora aquí podemos definir el estilo que queremos que tenga el control en concreto, y que nos puede servir pues para utilizarlo con un mismo aspecto a lo largo de todo un sitio web. Más también podemos darle estilo a un control a través de su hoja de propiedades. La hoja de propiedades con el control en concreto seleccionado, y aquí la tenemos, también ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hoja de propiedades para este tipo de controles que nos da una cantidad enorme de opciones para poder determinar hasta el más mínimo detalle cómo queremos que aparezca nuestro control. Por ejemplo, que andaba buscando, recuerda que están por orden alfabética, si tenemos habilitado la paginación dentro de nuestro control y queremos configurar el número de filas de registros que van a aparecer en cada página, lo que tenemos es que buscar page size, el tamaño de la página, y cambiar aquí este valor, indicando el valor que queramos darle, y será este valor el que aparezca por defecto. Por lo tanto, de un modo también tan sencillo, podemos indicar el número de registros que queremos que aparezca en cada página. Y por último, para acabar con este apartado, desde luego, si queremos aplicar una imagen consistente a un control, por ejemplo, a un control Grid View, en este ejemplo, a lo largo de todo nuestro sitio, lo que puede ser más útil es usar una clase CSS. Creamos una regla de estilo, similar, por ejemplo, a la que aquí vemos, y aplicándole esta regla de estilo a nuestro control, ya haríamos que apareciera en todos los sitios donde quisiéramos usarlo con el mismo aspecto. Si tienes dudas sobre el uso de CSS, a la que por razones obvias no hemos hecho referencia en este curso en concreto, te remito al curso de XHTML, CSS y JavaScript que estamos desarrollando, y dentro del cual la parte de CSS ya ha sido tratada en su totalidad y en profundidad.
Seguimos, vamos un paso más allá y vamos a ver cómo podemos usar controles para que funcionen como filtro para los datos que se muestran en otro control. Lo vemos primero en un ejemplo ya elaborado, en el que pulsamos para verlo en el navegador y, como vemos, tenemos arriba un control de lista desplegable en el que podemos elegir cualquiera de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos, y debajo tenemos un control Grid View en el que aparecen los datos de ese usuario en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, para el usuario Jesús. Si pulsamos sobre Jesús 2, aparecen los datos de ese usuario en concreto. Por lo tanto, como decíamos, lo que hacemos es usar un control, en este caso un control de lista desplegable, para que filtre los datos que queremos que aparezcan en otro control, en este caso un control Grid View. De entrada parece muy complicado, de nuevo Visual Web Developer lo convierte en algo tremendamente sencillo y rápido. Vamos a elaborarlo desde cero, vamos por lo tanto a borrar toda la información que tenemos en la página antes de nada, y vamos a comenzar por configurar nuestro control de lista desplegable, el cual, como aquí podemos ver, no es uno de los controles que aparece dentro de los apartados de los controles de datos. Tenemos que buscarlo aquí dentro de los controles estándar, y aunque por lo tanto no es un control de datos, sí nos sirve para poder enlazar datos a una base de datos, como veremos ahora. Empezamos como siempre arrastrando un control, en este caso el nombre que aparece aquí, Dropdown List, a la página. Este tipo de control es muy útil para utilizar como filtro, como veíamos antes en el ejemplo terminado, como ahora veremos cómo hacer. Podemos indicarle que nos muestre cualquier campo de una tabla en concreto, y eso nos permite organizar posteriormente el filtro en otro control, bien por el nombre de usuario, bien por la fecha o por cualquier otro de los posibles filtros que quisiéramos utilizar. Veíamos en el ejemplo terminado que creábamos una página en la cual podíamos elegir cualquier usuario de la base de datos y podríamos ver todas las transacciones que ha llevado a cabo ese usuario. Para poder hacerlo, lo primero es elegir el nombre de usuario para que aparezca en la lista desplegable. De todos modos, recuerda que exactamente el mismo proceso podrías hacerlo para que fueran los artículos, para que fueran las fechas o cualquier otro filtro, como decíamos. Vemos entonces paso a paso cómo hacer para que esta lista desplegable muestre datos. Para empezar, después de tener ya desde luego el control en nuestra página, pulsamos para acceder a la lista de tareas y elegimos, donde indica eso, elegir origen de datos. Y a partir de aquí es seguir el proceso. Primero elegimos nuevo origen de datos, con lo que se nos abre la posibilidad, elegimos base de datos, el identificador dejamos el que aquí nos indica, pulsamos sobre aceptar y nos lleva, como en otras ocasiones, a elegir la conexión. Aquí sí elegimos mi conexión string, que es la que nos conecta con la base de datos que queremos utilizar, y al pulsar sobre siguiente, ahora aquí lo único que tenemos que hacer es elegir una tabla o vista de la cual queremos que recupere la información. La información que queremos que recupere es la del nombre del usuario. Podemos usar distintas vistas que la contienen, pero la propia tabla de usuarios también nos vale. Y aquí señalamos, como siempre, la columna que queremos que nos muestre. Podemos indicar en ordenado por, y de nuevo username ascendente, por ejemplo. Y, en fin, el proceso que ya hicimos tantas veces, y pulsamos sobre finalizar. Y nos llevará de nuevo a la ventana de elegir origen de datos, ahora ya con toda la información. Pulsamos aceptar y ahora con esto ya tenemos creado una fuente de datos para la lista desplegable. Dos cosas importantes a indicar. La primera es que esta lista desplegable que queremos usar posteriormente para utilizar como filtro, hay que marcar aquí donde pone habilitar autopost back.
Y lo segundo, tenemos que saber cuál es el nombre que tiene este control en concreto. Lo tenemos aquí en propiedades. Si es el primero, va a ser dropdown list 1, pero hay que recordar este nombre porque posteriormente tendremos que hacer referencia en el otro control para que lo utilice como filtro. Ahora, para probarlo, tenemos que hacerlo en el navegador. Como siempre, recuerda guardar antes de visualizar en el navegador, si no te saldrá la ventana de aviso, y pulsamos sobre ver en el explorador. Y de momento, ahora cuando se carga, lo que tenemos es esa lista desplegable y dentro de ella todos los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Recuerda que es la base de datos que llevamos utilizando desde el comienzo del curso y por lo tanto se fueron añadiendo, lo usamos en muchas otras ocasiones, son los distintos usuarios. No todos de ellos los usamos, no todos tienen libros ahora o ítems en el último ejemplo que hicimos, pero de momento ya tenemos nuestra lista desplegable que ahora queremos vincular a otro control. De momento no nos paramos para nada en el formato, no es solo el momento, como tampoco tiene importancia los datos que están en la base de datos, simplemente lo que nos interesa es la estructura de funcionamiento, que es lo que tiene que quedar claro. Vemos entonces ahora los pasos para convertir este control drop-down list en un filtro, un control drop-down list que ya está enlazado a datos, en convertirlo en un filtro para otro control, por ejemplo para un control grid view que ya fue el que vimos. Control grid view con el que explicaremos el proceso, pero que serviría exactamente igual con los otros controles de datos que iremos viendo. El proceso es exactamente el mismo. Empezamos por añadir un control grid view en nuestra página. Una vez añadido, tenemos que asegurarnos para empezar que en el origen de datos seleccionemos un nuevo origen de datos, no el de la lista desplegable, que es el que tenemos en la parte superior. Así que tenemos que poner nuevo origen de datos. ¿Por qué? Porque esa fuente de datos lo que define es las filas y las columnas que se van a mostrar exactamente en el control. Lo que hicimos en la lista desplegable es indicar que nos muestre solo el nombre de usuario, no es lo que queremos ahora. Por lo tanto, tenemos que crear una nueva fuente de datos en la cual indicar qué campos, de qué tablas queremos que se muestre. Así que para empezar, señalamos una nueva fuente de datos, pulsamos sobre base de datos, ya nos aparece aquí por defecto como 2, SQL Data Source 2, lo dejamos y pulsamos sobre aceptar. Ahora aquí tenemos que elegir un string de conexión y en este caso sí volvemos a elegir el mismo porque recuerda que en este caso el string de conexión lo único que hace es decirle al control dónde está localizada la base de datos que tiene que utilizar. No especifica ninguna tabla, no especifica ninguna otra información. Simplemente indica cuál es la base de datos, que en este caso es lo que queremos hacer, que se enlace a esa base de datos en concreto, por lo tanto la marcamos y pulsamos sobre siguiente. Y ahora, de nuevo, en la configuración del origen de datos podemos elegir una vista, podemos elegir una tabla, una columna, aunque para empezar recuerda que lo que elijamos, tabla o vista, tiene que tener siempre el mismo campo que usamos en el que va a ser el filtro, que en este caso es username. Vamos, dentro de las posibles tablas o vistas, usar la que ya usamos, la de vista transacciones, porque nos permite. Aquí, pues como vemos, username tiene que aparecer, pero ahora podemos indicar otras columnas que queremos que aparezcan también. Por ejemplo, fecha de la transacción, si está pagado o no, y por ejemplo, el nombre del ítem y el precio del ítem. En fin, podemos poner lo que queramos de las que aparecen en esta vista que, si recuerdas, creamos también en el curso. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, además con lo sencillo que es, pues con las veces que lo hicimos, pues en fin, ya hasta puede parecer redundante. Pero ahora el paso clave, crítico, aunque muy sencillo, como veremos también en este proceso de filtrado, es limitar los registros a aquellos que concuerden con el nombre que aparece en el control drop-down list que ya creamos. Para ello pulsamos sobre el botón Where, donde recuerda que es donde podemos indicar las condiciones. Y aquí es donde tenemos que configurar eso.
Para hacerlo, en primer lugar, en columna tenemos que indicar qué columna es la que vamos a usar para filtrar. En este caso, recuerda que es username, por lo tanto es la que señalamos. En operador igual. Y ahora en origen tenemos que indicar que es un control, donde está el origen para el filtrado. Por tanto, aquí tenemos que indicar control. Y ahora aquí en ID de control es donde tenemos que indicar ese control en concreto, que es el dropdown list 1. Aquí lo tenemos con este nombre, pues simplemente señalar eso, dropdown list 1. Y ya está. Recuerda, después de haberlo puesto, marcar sobre agregar, que es cuando aparecerá aquí la expresión. Si no, no estaría agregada y no funcionaría. Así que pulsa sobre agregar. Una vez hecho, pulsa sobre aceptar. Y ahora sí ya tenemos aquí indicado el where para que lo haga utilizando la lista desplegable. Podrías también, si quieres, ordenarlo en la salida. En este caso nos da igual con la información que tiene. Una vez hecho, pulsa también sobre siguiente y pulsa sobre finalizar para que se lleve a cabo todo el proceso de creación. Pues con esto ya tenemos creada el filtro en una lista desplegable que va a determinar los campos que aparecen, los registros en este caso que aparecen en este grid view. Van a aparecer los registros del usuario que esté seleccionado en la lista. Del mismo modo, como decimos, simplemente cambiando el campo, podría ser con la fecha o con cualquier otro de los ítems. De nuevo, sencillísimo, ya digo, simplemente parece imposible que tan rápido ya lo tengamos creado, pero si simplemente ahora pulsamos, vemos cómo nos aparece por defecto el que está aquí como primero. Y si ahora lo cambiamos, recuerda que no todos tienen en este caso, pero los que tengamos aparecen inmediatamente los ítems comprados, tal como aparece en nuestra base de datos, con la información que indicamos. ¿Ha quedado claro?, le preguntaba el escritor a la persona que estaba dictando. Clarísimo, maestro, le decía. Bueno, pues entonces oscurécemelo un poco para que parezca más profundo. Escapamos de tales sutilezas e intentamos que quede todo tan claro que una vez visto todos puedan decir, pero si esto está tirado. En fin, sí que está tirado. De todos modos, espero que alguno habrá que algún mérito le dé, no a mí, sino en general a los pobres maestros, que últimamente somos el pim pam pum de todo el mundo. Y las cosas pueden ser más simples o más complejas en sí mismo, pero sin duda también pueden ser más simples o más complejas según como nos las expliquen. En fin, nada más, dejamos aquí este video tutorial. En el próximo seguiremos viendo los controles de datos. No sé si en 1 o 2 videotutoriales acabaremos con este curso de introducción al mundo de la plataforma.net y de Visual Web Developer, aunque ya aviso que ni mucho menos es lo último que vamos a hacer del mundo.net. Estoy ya preparando nuevas cosas que muy pronto, de las que muy pronto hablaremos. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.